Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos, bastante singulares. Sí, Son una serie de artículos de blog escritos en árabe allá por septiembre de 2012. hace ya tiempo, sí. El autor es un comentarista Murad Aga Daftar Dar. Y sus escritos, ofrecen una mirada crítica, a menudo con bastante sátira, sobre el mundo árabe de aquel entonces. Exacto. Toca la situación en Siria, justo al inicio de la revolución, el Islam político después de la primavera árabe, y lo que es más llamativo, traza unos paralelismos, inesperados con España. Eso es. Son reflexiones muy personales, claro, y muy ancladas en ese momento, en 2012, hace ya más de una década. Claro. Y lo interesante es, desgranar esa perspectiva. ¿Qué veía él? ¿Cuáles eran sus críticas principales al liderazgo, a la sociedad? Esa hipocresía que él percibía casi como un mal endémico, ¿no? Ya. Y sobre todo, cómo conectaba todo eso, incluyendo sus advertencias sobre Siria, con contextos que parecen tan lejanos, ¿no?, como el español. Esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Entender su análisis de aquel momento. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por Siria, si te parece. Vale. Estamos en septiembre de 2012. La revolución llevaba poco más de un año. ¿Cómo veía este autor la situación? ¿Y al régimen de Assad? Pues ya entonces era tremendamente crítico. Se burlaba bastante de la retórica oficial del régimen, esa que siempre hablaba de firmeza y resistencia. Asamudu Atosaddi, Ah, sí, el lema clásico. exacto. Pero para él era pura fachada. Una fachada que ocultaba décadas de inacción, sobre todo respecto a los Altos del Golán ocupados por Israel desde el 67. O sea que contrastaba las palabras grandilocuentes con los hechos, o la falta de ellos. Justo. Y mencionaba ya la violencia que estaba escalando en ese momento. Sí, y de forma muy gráfica, además. Señalaba con mucho sarcasmo cómo el discurso había cambiado de hablar de equilibrio estratégico a una supuesta paz estratégica, Vaya. mientras la realidad era, muy distinta. Ya describía el sufrimiento del pueblo sirio y mencionaba específicamente los bombardeos con barriles bomba. Uf, ya en 2012. Sí, esa táctica tan brutal que luego, desgraciadamente, se generalizó tanto. Pero lo fascinante, y es un tema recurrente en sus textos, es la crítica a la hipocresía del régimen. Ajá. Lo compara con un camaleón, capaz de cambiar de discurso, de ideología, según le conviniera para seguir en el poder. Entiendo. Y parece que también le preocupaba la dimensión internacional, ¿no? Que el conflicto se saliera de madre. Muchísimo. Temía lo que llamaba la internacionalización de la crisis siria. Su gran miedo, y lo dice bastante crudamente, era que Siria acabara como Palestina. ¿En qué sentido? Pues un territorio fracturado, con una parte ocupada y una oposición que él veía muy vulnerable a la corrupción o, a ser comprada por intereses externos. Ya veo. De hecho, era muy despectivo con el ejército del régimen. Lo llamaba Abu Shahata. Abu Shahata, eso. ¿Qué significa? Literalmente es algo como padre de la zapatilla. Vaya. Es un apodo claramente peyorativo, ¿no? Sugiere más una fuerza bruta, torpe, casi matonesca que un ejército profesional. Refleja su profundo desdén por el aparato represor. Madre mía. ¿Y proponía alguna salida? Desde esa perspectiva de 2012, claro. Pues era bastante pesimista sobre las soluciones externas o negociadas, la verdad. Ya me imagino. Sugería que la única vía real para un cambio pasaba por una acción militar interna, que derrocara al régimen desde dentro. ¿Complicado? Y además miraba con muchísima preocupación a los vecinos, especialmente Irak y Líbano. Claro, dos focos de inestabilidad importantes. Los describía como dos estacas clavadas en los costados de Siria. Focos de sectarismo que amenazaban con contagiar y complicar todavía más la situación siria. Sueña a un diagnóstico muy, muy sombrío. Usaba términos muy fuertes, he leído. Algo como animalización o burrificación, ¿puede ser? Sí, son palabras durísimas. Reflejan su frustración ante lo que él percibía como una falta de rumbo claro en la revolución. Una especie de degradación del debate y de la acción política. Entiendo. Y criticaba también la pasividad que veía en parte de la población. Y la achacaba a una especie de amnesia histórica. Amnesia. Sí, recordaba constantemente la masacre de Hama de 1982, donde según sus cifras murieron 40.000 personas. Para él era la prueba de la verdadera naturaleza del régimen, que muchos parecían haber olvidado.
Una visión muy dura de la situación siria ya en 2012. Pero su crítica no se quedaba ahí, ¿verdad? Se metía de lleno en otro gran tema del momento, el Islam político. Así es, el auge tras las primaveras árabes. Y lo hacía con una mezcla de análisis y sátira muy suya. ¿Cómo lo enfocaba? Pues se inventa un personaje, una especie de arquetipo, llamado Mustafa Satif. Y a través de él expone sus ideas sobre por qué los movimientos islamistas estaban ganando terreno y qué peligros veía él en eso. Interesante recurso. ¿Y qué decía ese tal Satef? Pues Satif, según el autor, representa la visión de que las sociedades árabes se mueven mucho por impulsos emocionales, casi infantiles, decía, y muy volátiles. Ajá. Argumentaba que los movimientos islamistas, igual que los regímenes seculares anteriores, caían en los mismos vicios: el culto al líder, la demonización sistemática del adversario y una preocupante superficialidad en sus propuestas. O sea, que veía patrones que se repetían, cambiando solo la etiqueta ideológica, digamos. Exactamente. De hecho, llega a citar un verso del Corán, de la sura Al-Yujurat, que viene a decir algo como: «La fe no ha entrado aún en vuestros corazones». Fuerte. Lo usa para sugerir que la adhesión popular a estos movimientos era más una reacción emocional, una moda del momento, que una convicción religiosa o ideológica profunda. Es interesante esa conexión entre emoción y política. Y creo recordar que hacía una comparación con Turquía, ¿no? Con el partido de Erdogan. Sí, es un punto clave en su crítica. Contrastaba la prisa que él veía en los partidos islamistas árabes por llegar al poder ya mismo, casi de la noche a la mañana, Ajá. con lo que él consideraba el trabajo de base lento, sostenido durante una década del AKP en Turquía, el partido de Erdogan y Abdullah Gül, antes de que asumieran el gobierno. ¿Y por qué le parecía tan relevante esa diferencia de ritmos? Esa paciencia turca frente a la prisa árabe. Porque veía que muchos partidos islamistas árabes estaban imitando la fachada del AKP, copiando nombres de partidos, lemas, gestos. Lo superficial. Exacto, pero sin replicar lo que él creía que era la clave del éxito inicial turco: el esfuerzo continuado en mejorar la gestión, luchar contra la corrupción, desarrollar la economía local, o sea, trabajo de hormiga antes de aspirar al poder nacional. Entiendo. Les acusaba de querer los resultados sin el esfuerzo previo, básicamente. Precisamente, alertaba contra lo que llamaba una islamización emocional y acelerada. Criticaba que se intentaran resolver problemas estructurales profundísimos: pobreza endémica, ignorancia, corrupción sistémica, con soluciones que él veía como totalmente superficiales. ¿Por ejemplo? Lo decía con mucha ironía: lo arreglamos con una fatua, con un poco de knafe, un dulce árabe, con halva. Vaya, soluciones mágicas, digamos. Eso es. Temía que la religión se estuviera convirtiendo otra vez en una simple herramienta para conquistar y mantener el poder, de forma no muy distinta a cómo los regímenes anteriores la habían combatido o instrumentalizado según les convenía. Es una crítica profunda al rumbo que estaban tomando algunos países tras la primavera árabe. Mencionaba también algo sobre las generaciones, ¿verdad? Sobre quién estaba capitalizando esos cambios. Sí, señalaba dos problemas que le preocupaban mucho en ese momento, en 2012. El primero, que los jóvenes, que habían sido la chispa de muchas revueltas. Los que empezaron todo. Exacto. Estaban siendo desplazados rápidamente por figuras mucho más mayores, políticos de la vieja guardia o figuras religiosas tradicionales. A esta generación entrante la llamaba irónicamente la generación Jaremna, Jaremna. ¿Qué significa? que significa algo así como hemos envejecido o ya somos viejos, como si dijeran: ahora nos toca a nosotros, que ya esperamos bastante. Vaya, una especie de relevo generacional inverso. ¿Y el segundo problema que veía? El segundo, como decíamos antes, era ese uso que él consideraba puramente emocional y manipulador de la religión como principal argumento y herramienta de gobierno. Volvamos a la emoción. Y aquí conectaba con una advertencia importante. Si las enormes expectativas generadas por estos nuevos actores islamistas no se cumplían, si la gente no veía mejoras reales en su vida, la desilusión podía ser brutal. ¿Y qué consecuencias temía de esa posible desilusión? Veía dos escenarios terribles, la verdad. Por un lado, la desesperación individual, que podría llevar a actos como la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez, que fue el detonante de todo. Quiero. Y por otro, la violencia colectiva, una deriva hacia conflictos más sectarios, más sangrientos, con un aire a lo que se había visto en Afganistán. Peligroso.
y advertía que este riesgo era mayor si continuaba la injerencia de potencias extranjeras en la región. Aquí es donde la cosa se pone especialmente llamativa, ¿no? Porque uno de los hilos conductores de todos estos análisis, ya sea sobre Siria, sobre el Islam político, es la idea de la hipocresía. Sí, El autor la ve por todas partes en el mundo árabe, ¿verdad? totalmente. Es casi una obsesión para él. La considera un rasgo definitorio, una especie de enfermedad social crónica en el mundo árabe. Madre mía. Llega a culparla de desastres históricos como la pérdida de Palestina, o la fragmentación y el conflicto en países como Irak o Sudán. Pero lo realmente impactante, y creo que aquí está uno de los puntos más provocadores de sus textos de 2012, ¿Es sí? es que no limita este diagnóstico al mundo árabe, Ah, ¿no? ¿A dónde lo extiende? a España. A España, vaya. Argumenta que los 8 siglos de presencia musulmana en Al-Ándalus dejaron sí un legado cultural positivo innegable, pero también, y esta es su tesis más controvertida, una especie de infección cultural de hipocresía. Una infección. Sí, que según él sigue muy presente en la sociedad española actual. Afirma que, aunque hayan cambiado la lengua y la religión dominantes, esa estructura mental de doblez, de decir una cosa y hacer otra, persiste. Pero eso es muy fuerte. Ve paralelismos directos entre la brecha gobernantes-gobernados que critican el mundo árabe y la que percibe en la España de 2012. Vaya, es una afirmación muy potente. ¿Ofrece algún ejemplo o desarrolla más esa idea? Me cuesta entender cómo justifica esa conexión tan directa. Lo desarrolla sobre todo al hablar de Ceuta y Melilla. Ah, vale. Las ve como un laboratorio, un microcosmos, donde esa supuesta herencia compartida y esa interacción compleja se manifiestan de forma muy clara. ¿Y qué describe ahí? Describe una dinámica de doble cara. Por un lado, critica lo que él percibe como discriminación sistemática por parte de las autoridades españolas hacia la población de origen marroquí. Puesta su presión cultural, de intentar minimizar la importancia del árabe o de figuras históricas musulmanas relevantes para la zona, como el geógrafo Al-Idrisi, mientras se promueven otras identidades regionales en la península. Ya. Menciona también incidentes concretos que, según él, ilustraban esta tensión. Un supuesto insulto racista a una joven musulmana por parte de una autoridad, o el cierre de las clínicas de un médico musulmán conocido por sus críticas al sistema local. Entiendo. Hay que decir que no estamos validando estas acusaciones, claro. Solo reportamos lo que el autor escribió. Por supuesto, es su visión de 2012. Y por otro lado, ¿qué dice de la población de origen marroquí en Ceuta y Melilla? Pues señala lo que él considera una pasividad sorprendente ante esa supuesta discriminación. Pasividad. ¿Y cómo la explica? Hablando de hachís o el tráfico de migrantes, actividades que fueron muy comunes en la zona. Ajá. Ese pasado, según él, los haría vulnerables a la presión de las autoridades y, bueno, reacios a protestar. O sea, un factor de vulnerabilidad legal, digamos. ¿Cuál es el segundo? La manipulación política. Sostiene que las autoridades españolas practican el clásico divide y vencerás, ¿Cómo? usando pequeñas ayudas, promesas de empleo, favores, para crear divisiones dentro de la comunidad musulmana y así controlarla mejor. Ya, el clientelismo de siempre. ¿Y el tercero? El tercer factor que señala es una preocupación que él ve como casi obsesiva y que eclipsa todo lo demás: conseguir los papeles. Ah, La residencia legal o la nacionalidad española. Describe una mentalidad de apañárselas a toda costa, que él llama con un término árabe babasha. babasha. Sí, como buscarse la vida como sea. Critica que esta búsqueda de la regularización lleva a aceptar situaciones de sumisión o a recurrir a prácticas como los matrimonios de conveniencia, Zawaj al-Manafá. Entiendo. Y aquí hace comparaciones muy polémicas. ¿Con qué lo compara? Esa mentalidad de apañárselas. Pues la compara con la de los palestinos que, según él, trabajaban en excavaciones arqueológicas israelíes bajo la mezquita de Al-Aqsa, o con la de los vendedores marroquíes de hachís que cruzan la frontera. Vaya tela. Son situaciones donde la necesidad económica o personal lleva a colaborar con un sistema que, en teoría, se debería combatir. Son comparaciones duras y muy discutibles, claro, pero reflejan su nivel de crítica. Desde luego. También mencionaba un dicho español, el oro y el moro. ¿Cómo encaja eso en su argumento sobre España y la hipocresía? Lo usa de forma simbólica. Para él, el moro representa la primera gran época dorada de España, la de Al-Ándalus, su esplendor cultural, su prosperidad bajo dominio musulmán. ¿Vale? Y el oro representa la segunda gran fuente de riqueza, la que llegó de América tras la conquista. Entendido. Y la conclusión es,
Su argumento es que España, una vez perdidas esas dos fuentes externas de riqueza y prestigio, no ha sabido encontrar un nuevo modelo. No ha sabido adaptarse ni explotar su posición estratégica privilegiada entre Europa, el mundo árabe y Latinoamérica. ¿Y a qué achaca ese supuesto fracaso? ¿Por qué no ha sabido adaptarse según él? Pues lo achaca a una mediocridad burocrática y política, a una corrupción y a una falta de visión estratégica que él considera sorprendentemente similares a las que critica en los países árabes. Madre mía. Llega incluso a vincular la crisis económica que sufría España en 2012 con esa supuesta herencia compartida de hipocresía, corrupción y dependencia de factores externos. Es, como decías, una tesis muy provocadora. Vaya conexión. Tremenda. Y a partir de ahí distingue cómo reaccionan unos y otros ante las dificultades árabes y españoles latinoamericanos. Sí, hace una generalización interesante. Observa que, ante las crisis económicas o sociales, en el mundo árabe la gente tiende a refugiarse más en la religión. Buscan consuelo, redes de solidaridad comunitaria y a veces una vía para canalizar la protesta contra la corrupción a través de discursos religiosos. Vale. Y en el otro lado, en cambio, percibe que en el mundo hispanohablante, y aquí meten en el mismo saco a España y Latinoamérica, que es mucho generalizar, claro, las reacciones suelen ir más por la vía del activismo de izquierdas, el marxismo, o bien buscando apoyo en la caridad de la Iglesia Católica. ¿Y por qué esa diferencia? La atribuye a un menor peso directo de la religión organizada en la vida política y social cotidiana en comparación con muchos países árabes. Es una generalización amplia, pero de qué pensar, desde luego. Cambiando un poco de tercio, aunque está relacionado, otro tema que aparece es el del dinero, el poder del dinero y la influencia externa en la política. Efectivamente, es otro ángulo de su crítica. Analiza, por ejemplo, la política estadounidense del momento, estamos en 2012, año electoral con Obama contra Romney, Cierto. bajo el prisma casi exclusivo de la influencia de los lobbies financieros. Menciona explícitamente a AIPAC, el lobby pro-israelí. Sugiere que la posible elección del republicano Romney supondría una restauración de la influencia de ciertos grupos de poder. ¿Y cómo conecta eso con el mundo árabe o el Islam? ¿Veía alguna relación directa? Lo conecta al hablar, por ejemplo, de la financiación de productos culturales, como películas que él consideraba anti-islam. Sostiene que estas producciones, a menudo utilizando actores o directores de origen árabe, eran en realidad herramientas políticas, financiadas por ciertos intereses para atacar a Obama y favorecer a su rival Romney. O sea, una manipulación en toda regla, según él. Veía una manipulación constante, donde el dinero y los intereses externos movían los hilos, tanto en Occidente como en Oriente Medio. Y esa idea de la manipulación y la lucha por el poder la relaciona también con lo que pasaba internamente en el mundo árabe, ¿no? Como lo que mencionamos antes de la generación Jaremna. Exacto. Para él, todo está conectado. La misma dinámica de grupos de poder, ya sean económicos, políticos o generacionales, que buscan asegurarse el control y los beneficios, marginando a otros. Ya sé. Sean los jóvenes revolucionarios árabes o un presidente estadounidense, considerado débil por ciertos lobbies, esa dinámica se repite en diferentes escenarios. Es una visión bastante cínica, la verdad, donde el poder real reside en la capacidad de influir y manipular desde la sombra. Queda un último punto que mencionaba el autor, que es más cultural, pero también crítico. Algo sobre el doblaje de series turcas. Sí, es una crítica curiosa, pero que encaja en su visión general. En 2012, las series turcas, especialmente las históricas, ambientadas en la época otomana, eran un fenómeno de masas en todo el mundo árabe. Sí, lo recuerdo. Y el autor se quejaba amargamente de que se doblaran mayoritariamente al dialecto sirio. ¿Y por qué le molestaba eso? A ver, no es normal doblar a un dialecto comprensible para muchos. Su argumento era que usar el dialecto sirio, en lugar del árabe clásico o fusha, el árabe estándar y formal, era una concesión puramente comercial, que degradaba la lengua árabe, sobre todo al tratar contenidos históricos o con referencias islámicas, donde el fusha sería, en teoría, más apropiado y respetuoso. Entiendo. Veía en ello una señal más de la superficialidad y la priorización del beneficio rápido sobre la preservación cultural. Una defensa del árabe clásico frente a los dialectos en el ámbito cultural, vamos. Y añadía una ironía amarga a la situación. ¿Cuál? Que mientras se usaba el dialecto sirio para doblar productos extranjeros por motivos comerciales,
Muchos actores sirios que huían de la guerra y llegaban a Egipto, el centro de la industria audiovisual árabe, Sí, tenían que esforzarse por aprender el dialecto egipcio para poder encontrar trabajo. vaya paradoja. Le parecía un síntoma más de la fragmentación lingüística y cultural y de cómo las consideraciones económicas pasaban por encima de la lógica cultural o incluso de la solidaridad entre árabes. Bien, pues hemos cubierto bastante terreno, la verdad. Recapitulando un poco, estos textos de Murad Aga Daftar Dar de septiembre de 2012 pintan un cuadro bastante sombrío. Sí, bastante. Una crítica feroz a la hipocresía que él ve como sistémica tanto en regímenes establecidos como en movimientos emergentes. Un lamento por el dominio de la emoción y la superficialidad sobre el análisis racional. Ujú. Un escepticismo profundo sobre el liderazgo, ya sea secular o islamista. Y una constante advertencia sobre la vulnerabilidad a la división interna y a la manipulación externa. Y lo que resulta especialmente llamativo, como hemos visto, son esos paralelismos tan directos y, bueno, provocadores que establece con España. Sí. Esa idea de legados históricos compartidos que no son solo culturales, sino también de vicios estructurales, como la corrupción, la doblez o la falta de visión estratégica. Relero y sus análisis sobre la primavera árabe y el Islam político, escritos en ese momento tan temprano, Justo al principio de todo, casi. exacto, revela una agudeza notable y, en retrospectiva, casi premonitoria de muchas de las complejidades y decepciones que vinieron después. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Más allá del análisis detallado, queda una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión basada en la perspectiva de este autor en 2012. A ver, Si su diagnóstico era tan negativo, si veía tanta fragmentación, tanta hipocresía arraigada y anticipaba ya los riesgos de la desilusión y la injerencia, ¿qué futuro intuía o temía para la región? buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo percibimos hoy, con la ventaja del tiempo, esas preocupaciones tempranas sobre el destino de Siria y del mundo árabe en general? Sin duda, algo en que seguir pensando tras esta inmersión en sus ideas.